Pues buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Bien, qué bueno. ¿Con frío? Eso ni se pregunta, mi hermano. Con los labios todos morados. Bueno, con el cafecito nos aclimatamos, ¿verdad? Bien, pues vaya abriendo su Biblia ahí en el libro de Proverbios, capítulo 4. Continuamos con nuestra serie Principios de Vida. Y este es el tema número 16 de la serie, el cual es Adquiere sabiduría. Dile al que tienes a un lado, al que está junto de ti, dile: hermano, hermana, adquiere sabiduría. Si tú dices: yo ya tengo mucha, dile: no, gracias, yo ya tengo mucha. Y como un título, mi hermano, yo le he puesto: búscala, síguela y ámala. ¿A quién? A la sabiduría. Búscala, síguela y ámala. Y vamos a leer ahí en Proverbios capítulo 4, versículo 7. Cuando ya lo tengas, di amén. Bien, dice así: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Vamos a orar, mis hermanos. Inclina tu rostro en reverencia al Señor y digamos: gracias, amado Dios, te damos una vez más por esta oportunidad que nos das de estar expuestos a tu palabra, la cual es perfecta, la cual es sin error, sin falla, porque es inspirada por ti, Señor. Y es en ella a la que queremos estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, para que nuestras vidas, Señor, para que tú resplandezcas aún más en nuestras vidas y en nuestros corazones, y podamos así reflejarte, podamos así vivir vidas que manifiesten, Señor, que estamos en ese constante perfeccionamiento a través de tu palabra, a través de nuestra vida diaria, en donde tú permites situaciones para moldear nuestro carácter y poder, Señor, ser cada vez más semejantes a ti. De gloria en gloria tú nos quieres llevar, como a la misma imagen tuya, Jesús, en nosotros. Úsanos, Padre, y usa mi vida también. Me pongo en tus manos sabiendo que eres tú el que da la gracia. No yo, Señor, sino eres tú, tu Espíritu Santo, guiándome a hablar tu palabra con autoridad, Señor, y con verdad. Gracias te doy, y todo esto lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. ¿A cuántos de aquí les gusta cocinar? Levante su mano. ¿Y los demás? Bueno, no les dé miedo la cocina. A mí me gusta cocinar. Como bien saben, todas las recetas se preparan tienen una lista de ingredientes, ¿verdad? Los cuales muchos de ellos son indispensables para que aquella comida tenga el sabor deseado o bien al gusto del cocinero. Hay un ingrediente que es sumamente utilizado, que en la mayoría de las ocasiones es el que da ese toque final de sabor o de intensidad. ¿Y cuál es? No se crean. Sí es la sal. Muy bien, tienen 10. Sí saben cocinar. Bueno, la sal es de los ingredientes más utilizados en todo el mundo. ¿Sí sabías? Que si se utiliza con medida, es decir, en cantidades correctas, sin excesos, los beneficios obtenidos de esta sal pueden ser múltiples. Porque no solamente aporta el sodio, que es el mineral base, sino que además contiene muchos otros minerales que son importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Por ejemplo, la sal te ayuda a regular tu pH, ayuda a la salud cardiovascular, es antiinflamatorio, fortalece el sistema inmunológico, relaja los músculos, desintoxica el cuerpo, entre otras. De este mismo modo, mis hermanos, como verdaderos cristianos, para llevar una vida íntegra delante del Señor
y como resultado recibir múltiples beneficios en nuestra vida natural y en nuestra vida espiritual, existe un ingrediente también que no puede faltar en nuestra vida. ¿Y cuál creen que es? La sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Todos. Yo todos los días le digo, Señor, dame sabiduría. Así como la sal, mi hermano, la sabiduría es ese ingrediente en la vida del cristiano que conforme se va adquiriendo, lo cual implica buscar y llevar a la práctica, es decir, oír y hacer. Bueno, conforme se va adquiriendo la sabiduría, nuestras vidas serán testigos de todos y cada uno de los beneficios que aporta. ¿Sí están de acuerdo que la sabiduría trae beneficios? Pero no solamente la desees, sino haz uso de ella en todas las áreas de tu vida. Buscar, seguir y amar la sabiduría es lo que las Escrituras nos invitan a hacer. No como algo de un solo uso, sino como aquello que no debe faltar. ¿Por qué? Porque la sabiduría, mi hermano, es la que nos va a permitir vivir y avanzar en la vida práctica de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así como lo es la sal, ese ingrediente tan necesario para la cocina, muchos ven a la sabiduría de Dios como algo opcional, que fácilmente es sustituida por otras clases de sabiduría, pensando y confiando en que traerá buenos resultados, lo cual es un engaño, mi hermano. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda igualar o sustituir a la sabiduría que viene de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Bien, vamos a leer ahí en Proverbios 15, versículo 14. Proverbios 15, 14. Dice así: el corazón entendido, ¿qué hace? Busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Qué tipo de corazón tienes tú, mi hermano? Aquí dice que un corazón entendido, ¿qué es lo que hace? Busca la sabiduría, la procura la sabiduría. ¿En dónde? En su diario vivir, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de hablar, en su manera de comportarse todos los días. Busca la sabiduría. Y como leíamos ahí en Proverbios 4:7, la sabiduría es algo que se adquiere. A la luz de la palabra de Dios podemos confirmar que la verdadera sabiduría, aquella que viene únicamente de Dios, no se obtiene de forma automática o instantánea por el hecho de solo tener un conocimiento. Porque cualquier conocimiento que tú y yo tengamos, mi hermano, si no es llevado a la práctica, es mero intelecto. Se queda solamente como eso, como algo intelectual. Mas el conocimiento, cuando es aplicado de forma correcta, en el momento correcto, es cuando se puede llamar entonces como sabiduría. Muchas veces pensamos que actuamos con sabiduría, pero después decimos, ay no lo tuve que haber dicho en ese momento. Aunque sabías algo, aunque sabías lo que tenías que decir y no lo dijiste en el momento correcto, tal vez no fuiste sabio. Podemos decir que el conocimiento sería como tener dinero guardado en el banco. ¿Cuántos tienen dinero guardado en el banco? Aunque sea un peso, mi hermano, pero tienes dinero guardado en el banco. No, yo tengo 50 centavos, también vale. El conocimiento sería como tener dinero guardado en el banco. Mientras no se use, ¿dónde va a estar el conocimiento o el dinero? Ahí va a estar. La sabiduría se reflejaría en la forma en que ese dinero es utilizado, sea de forma correcta o bien de una forma necia, de una forma incorrecta. Por lo tanto, el dinero, que aquí es el conocimiento, por sí mismo no te da la sabiduría necesaria para saberlo utilizar. Hay que saber aplicar ese conocimiento de la mejor manera. Proverbios 16:16, acompáñame ahí más adelante. Proverbios 16:16 dice así:
mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que ¿qué? Que la plata. La sabiduría es mejor que el oro preciado y la inteligencia vale más que la plata. Esto claramente, mis hermanos, es delante de Dios. Porque delante de los hombres, si tú le dices a un hombre, ¿qué quieres? ¿Sabiduría o $1,000,000? ¿Qué va a decir un chavo de 15 años? No, pues échame $1,000,000. ¿Tú qué elegirías? No me contestes. Échame la mitad y la mitad, va a decir uno, ¿verdad? No, pero no existe la media sabiduría. El pasaje inicial que veíamos en Proverbios 4, versículo 7, en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: antes que cualquier cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Antes que cualquier cosa. Otras versiones lo traducen como: el primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Es decir, nos marca antes que cualquier cosa, o el primer paso que tú y yo tenemos que hacer, ¿qué es? Bueno, queremos ser sabios, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar la sabiduría. No solamente anhelarla, no solamente querer ser sabios. Confirmamos entonces que esta sabiduría que habla la Escritura no viene incluido en nuestro paquete de habilidades, ¿sí sabías? No viene tampoco en nuestra etiqueta como una cualidad, sino que es algo por lo que se tiene que trabajar. Y el primer requisito es algo que al hombre natural le cuesta mucho trabajo hacer, y es reconocer que necesita sabiduría. Puesto que el hombre se jacta de tener sabiduría necesaria para tomar, según su criterio, las mejores decisiones. Los hombres y mujeres de este mundo han rechazado y menospreciado de una manera evidente la sabiduría y el consejo de Dios. ¿Sí te has dado cuenta de eso o no? Y esto por causa de su condición de pecado, lo cual los lleva a ser engañados por su propio corazón orgulloso y perverso. Lo cual los hace creer, mis hermanos, que no necesitan a Dios. Y peor aún, se hacen dioses ellos mismos confiando en su inteligencia, la cual Dios mismo les ha dado. Pero no les basta para reconocer que necesitan a Dios. Vamos a un pasaje, acompáñame a Proverbios 26, capítulo 12. Vamos a estar leyendo muchos pasajes de Proverbios. Proverbios 26, 12. Dice así: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Es decir, que piensa que su opinión es la más inteligente. Bueno, hay una respuesta: más esperanza hay del necio que de él. Aquí están mostrando un contraste, mi hermano. Aquel hombre que cree que su sabiduría es buena, es grande. Bueno, la palabra de Dios, o ante la sabiduría de la palabra de Dios, no es nada. Dice que más esperanza hay del necio que de una persona con ese pensamiento. Y Proverbios 1:7, un pasaje muy conocido por todos nosotros, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, o el temor de Jehová. Y sigue diciendo el versículo 7: los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Es decir, no les interesa la sabiduría que es de parte de Dios, o conocer el principio de la sabiduría. Esta palabra que vemos en Proverbios 4:7, adquirir, del hebreo caná, habla de comprar, habla de ganar, poseer, rescatar o tomar. Y muchas de las aplicaciones de esta palabra se hacen en torno a, o en un entorno de compra-venta. Esto nos habla de algo sumamente importante, mi hermano. Que para tú y yo poder obtener, ganar o poseer esta sabiduría, se requiere de dos cosas que yo puse aquí. Se requiere de tiempo y de esfuerzo. Tiempo y esfuerzo.
que es lo mismo, curiosamente, que se necesita para obtener dinero con el cual compramos y adquirimos muchas cosas en este mundo. ¿Cierto o no? Y vamos allá a Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y vamos a confirmar esto que les estoy diciendo. Que para obtener sabiduría, ¿qué se requiere? Tiempo y esfuerzo. No esperes que la sabiduría te llegue, mi hermano, a tu vida sentado en una cama o sentado en un sillón viendo la tele todo el día. De esa no es la manera en que te va a llegar la sabiduría. Tampoco la sabiduría te va a llegar por paquetería, como si la pudieras pedir por Amazon o Mercado Libre. Tampoco te va a llegar a tu celular como decir, mira, ya me llegó la nueva recarga de sabiduría. Tampoco. Hay que buscarla. ¿Quién? Cada uno de nosotros. Yo no puedo buscar sabiduría por ustedes, ni ustedes pueden buscar sabiduría por mí. Es de manera que individual. Por lo tanto, lo que vamos a leer aquí ahorita en Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al 5, son cosas que tenemos que comenzar a aplicar a nuestras vidas. Aquí está hablando Salomón y dice, versículo 1 de Proverbios 2, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Hasta ahí vamos a leer. No, perdón, me faltó el versículo 5, ¿verdad? Entonces dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Y si fijaron todos los verbos que hay ahí? Del versículo 1 al versículo 4. Los voy a enlistar únicamente. Recibir las palabras. Guardar los mandamientos. Estar atento a la sabiduría. Inclinar nuestro corazón a la prudencia. Clamar a la inteligencia. Dar nuestra voz a la prudencia. Es decir, que nuestra boca o que nuestras palabras sean prudentes. Y buscar la sabiduría como a la plata y escudriñarla como a tesoros. Son verbos, mis hermanos, es decir, son acciones que tú y yo tenemos que hacer si queremos procurar la sabiduría o tenerla en nuestras vidas. Esto no quiere decir que la sabiduría divina se pueda comprar con dinero o con bienes de este mundo. ¿Por qué? Porque no es algo como si fuera un producto que puedes conseguir, sino es algo que viene directamente del cielo, directamente de Dios mismo. Vamos a leer ahí en Proverbios capítulo 2, versículo 7, más adelante. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues el Señor concede sabiduría. En la versión Reina Valera dice: Jehová da la sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Y también hay otro pasaje en Santiago capítulo 3, versículo 17. Vamos para allá, mis hermanos. Santiago capítulo 3, verso 17. Esta es la sabiduría que tú y yo tenemos que buscar. Aquella que viene de parte de Dios. Santiago 3:17, yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y dice así: en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, ¿qué es lo que hace la sabiduría que viene de parte de Dios? ¿A qué nos lleva? A buscar la paz, a ser obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos
cristianos. Entonces la sabiduría, mis hermanos, nos lleva a ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Pero es necesario que tú y yo la procuremos, nos esforcemos y dediquemos tiempo para que esa sabiduría se pueda ver en nuestras vidas y a través de ellas. Yo pregunto, mi hermano, ¿cuántos reconocen que necesitan la sabiduría de Dios cada día? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos lo reconocemos, todos la necesitamos. No podemos decir, hoy no necesito la sabiduría de Dios. ¿O alguien puede decir eso el día de mañana? Hoy la puedo dejar en mi casa, la sabiduría de Dios, y no llevarla conmigo. No podemos prescindir de ella o pensar que ya tenemos suficiente sabiduría, como si se tratara de un simple ingrediente. Porque algunos parece que dicen, fíjate que para esta decisión o esto que voy a hacer no requiero tanta sabiduría. Con lo que tengo me es suficiente. ¿Y qué pasa muchas veces? Tomamos decisiones sin consultar o pedir consejo a la sabiduría de Dios. Si nosotros, mi hermano, no aprendemos y no nos esforzamos en buscar la sabiduría y el consejo de Dios en aquellas decisiones difíciles o complejas de nuestro día a día, menos lo vamos a hacer para las pequeñas decisiones. ¿Y qué va a suceder si no buscamos la sabiduría o el consejo de Dios? Bueno, estaremos destinados al fracaso, mi hermano, en muchas de las áreas de nuestra vida, evidenciando así lo opuesto a la sabiduría. ¿Y cuál es lo opuesto a la sabiduría? La necedad, la negligencia, misma que nos aleja de la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Vamos ahí a Proverbios capítulo 19, versículo 20. Vamos a ver esta instrucción que nos da Salomón aquí en este capítulo 19, versículo 20. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: consigue todo el consejo y la instrucción que puedas. Y aquí viene el propósito: para que seas sabio, ¿para cuándo? Por el resto de tu vida. ¿Cuántos quieren llegar a viejos y decir o que digan de ustedes, mira, ese hombre es bien sabio o esa mujer es bien sabia? ¿Cuántos quisieran llegar a unos 80, 90, 100, 115 y que digan, mira, mi abuelito o mi tatarabuelo, mira, es bien sabio, siempre me da consejos de la palabra de Dios? Bueno, pero ¿cómo creen que se llega a eso? ¿Gratis? ¿O en automático? No, hay que procurar la sabiduría, mis hermanos. Hay que buscarla. Fíjate lo que dice el versículo 20 de que acabamos de leer. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas. ¿Eso de qué habla, mi hermano? ¿Que te encierres en tu casa y tú descubras cómo hacer las cosas? ¿O te aconsejes a ti mismo? No, ¿verdad? Conseguir todo el consejo habla de pedirlo también. Y Dios ha puesto personas en nuestra vida, claramente en la iglesia, comenzando por el pastor. Podemos pedir consejo. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Pero muchas veces, ¿qué pasa? Nos hacemos o pensamos que no necesitamos el consejo de alguien más porque decimos, no, en esta decisión yo me las puedo arreglar solito. Pero no, mi hermano, este pasaje es muy, muy claro. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas a lo largo de toda tu vida. A eso se refiere. Para que con ese consejo que tú pidas y lo recibas, bueno, como dice aquí, seas sabio por el resto de tu vida. Y Proverbios 28, 26, vamos ahí, más adelante, dice así: los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Está tranquilo, está confiado, está guardado. ¿Por qué? Porque no confía en su inteligencia, sino confía en la sabiduría. Camina con sabiduría. Mi hermano, si te consideras un verdadero cristiano
y tu deseo es afirmar más tu confianza en Dios, tienes que esforzarte por buscar reflejar el carácter de Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña, y en 1 Corintios 3 nos lo vamos a leer, que Cristo es para nosotros la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de carne y hueso para nosotros, es decir, la sabiduría personificada. No solamente es nuestro ejemplo de cómo actuar, pensar y hablar sabiamente, sino que al mismo tiempo Jesús es también la fuente de toda sabiduría y de todo consejo, el cual nos va a permitir caminar en este mundo seguros y en integridad delante de un Dios que es santo. No pensemos entonces, mis hermanos, que podemos o es posible obtener o adquirir sabiduría de lo alto, fuera de Dios, fuera de Cristo o fuera del Espíritu Santo o de la palabra que Él nos ha dejado. Es imposible que tú y yo podamos adquirir aquella sabiduría que Dios quiere ver reflejada en nosotros fuera de Él. Pensar esto es creer que la sabiduría de Dios se puede obtener por medio de esfuerzos meramente humanos, lo cual es un total engaño. Acompáñame al libro de Job, capítulo 28. Un pasaje que ya había leído en su momento, pero que ahora lo volvía a leer, el capítulo completo, el cual yo te invito a que lo leas también en tu casa. Y habla cosas impresionantes acerca de lo que es la sabiduría. Job capítulo 28, versículo 1 y 2. Vamos a leer solamente algunos pasajes, no lo voy a leer todo. Dice así, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La gente o las personas sabe de dónde extraer la plata y cómo refinar el oro. Versículo 2. Saben de dónde sacar hierro de la tierra y cómo separar el cobre de la roca. Y como eso empieza a dar muchos ejemplos naturales de cómo se extraen algunos materiales de la naturaleza. Y el versículo 12, si me acompañas a leerlo, dice así: pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Es una pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Realmente el hombre que está alejado de Dios sabe dónde encontrar la verdadera sabiduría? En la condición en la que está, difícilmente, mis hermanos. Versículo 13. Nadie sabe dónde encontrar sabiduría. ¿Por qué? Porque no se halla entre los vivos. Es decir, no está en este mundo. No se puede encontrar entre nosotros. Dice el versículo 14. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro, no se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro de Ofir, mucho más que el precioso ónice o el lapislázuli. Hablando de piedras preciosas. Mismo Job, cientos de años antes que Salomón, entendió esto, que la sabiduría era vivir una vida en completa y total reverencia delante de Dios, apartado de toda clase de mal, evidenciado por una confianza en todas y cada una de sus promesas. Por lo cual Job escribe ahí en Job 28, versículo 28, lo siguiente. Yo lo leo en Nueva Traducción Viviente y dice así: esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. Y nos lo dice a nosotros: el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. ¿Se fijan? Es el mismo principio de Proverbios. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Es decir, vivir una vida reverenciando a Dios. Una vida con ese temor reverente en nuestros corazones, respetando a Dios, venerándolo, adorándolo, honrándolo. Ese es el principio
de la verdadera sabiduría para ti y para mí. Y todos nosotros, mi hermano, como cristianos, pero aún imperfectos, hemos fallado y hemos confiado en nuestra propia prudencia y sabiduría. ¿Cuántos pueden decir, yo he confiado muchas veces en mi sabiduría o en mi propia prudencia? Claramente todos, ¿verdad? Todos hemos tomado decisiones en nuestra vida que tal vez un día después, un mes después o un año después dijiste, ay, ¿por qué tomé esa decisión? Ciertamente porque ese día tal vez ya adquiriste un poco de más sabiduría y te diste cuenta que aquella decisión que tomaste no fue la mejor opción. Y claramente a todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque es fácil en ocasiones creer y aún convencernos a nosotros mismos de saber qué es lo mejor para nosotros, pensando que hay posibilidad de tener un buen fruto de aquella decisión, ya sea que haya sido una decisión en la familia, con la esposa, con los hijos, en el trabajo o en tu vida personal. Muchas veces evidenciamos, mis hermanos, por nuestra falta de sabiduría con nuestras decisiones. Y cuando enfrentamos la realidad, y muchas veces viene el fruto de aquellas decisiones, y cosechamos aquello que sembramos sin haber tomado en cuenta la sabiduría y el consejo de Dios, bueno, pues claramente está el riesgo de que esas malas decisiones nos lleven muchas veces a estar apartados de Dios. Y también apartados de la protección del Señor para nuestras vidas. Algo que no es el deseo de Dios para nosotros. Dios quiere que vivamos vidas con sabiduría en todas las cosas que hagamos. Vamos ahí a Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Yo lo leo en Nueva Traducción Viviente y dice así: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Versículo 6. Busca su voluntad ¿en cuántas cosas? Dice esta versión: en todo lo que hagas. Pero muchas veces decimos, no, para esto no necesito buscar la voluntad de Dios. No, esto no requiere tanto consejo de Dios. Yo me la aviento solo, decimos, ¿verdad? Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Porque ciertamente, mi hermano, el mundo siempre nos va a mostrar otros caminos que podemos tomar. Pero si no consultamos o no buscamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pues entonces dudaremos en cuál camino tomar. Recordemos que la palabra de Dios es lámpara, es luz a nuestros pasos y es la que guía nuestros pies. Pero si no tomamos en cuenta el consejo de la palabra de Dios, es como andar a ciegas. No sabremos qué camino tomar. Y fíjese lo que dice el versículo 7. Y a veces a muchos nos ha pasado, ¿verdad? No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces nos podemos jactar de que aquello que pensamos o que aquello que queremos hacer es lo mejor. Y dejamos de un lado la sabiduría y el consejo de Dios. Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Y Proverbios 14:12 nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido eso, mis hermanos, en nuestras vidas? Claramente hoy en día que ya tienes 3, 5, 10 o más años conociendo de la palabra de Dios, tal vez hoy digas, ciertamente he tomado malas decisiones en mi vida. Ciertamente me faltó sabiduría en esta circunstancia, en mi trabajo, en hacer aquello, en mi escuela,
en mi familia, con mis hijos? ¿Por qué no previne este tipo de situaciones para mi familia o para mi vida? Y muchas otras cosas nos podemos poner a pensar. Pero mis hermanos, lo importante no es en este momento las decisiones que tomaste. Lo importante es qué vas a hacer a partir del día de hoy. ¿O qué estás haciendo en tu vida diaria? ¿Estás buscando o no la sabiduría de Dios para ti? Todos nuestros días, tanto en casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la iglesia y donde quiera que estemos, estamos siempre en la necesidad de tomar decisiones, ¿cierto o no? Y todos somos conscientes de aquellas en las que sí hemos tomado en cuenta a Dios, pero también somos conscientes en las que no lo hemos hecho. Es decir, nosotros mismos somos testigos de la gran diferencia de tomar en cuenta a Dios y de no hacerlo. ¿Y eso qué nos debe de llevar? A reflexionar y meditar. Y como les comentaba, mis hermanos, aquí lo importante no es saber cuántas veces lo hiciste o cuántas veces no lo hiciste. Lo importante es saber qué fue lo que hiciste cuando por fin te diste cuenta que desechaste el consejo de la palabra de Dios y fuiste sabio en tu propia opinión. Claramente esto surge a través de una verdadera humillación y la necesidad de reconocer que somos muchas veces en muchas decisiones incapaces de dirigir nuestras propias vidas. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 18, nos dice lo siguiente. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero aquí lo que se refiere el apóstol Pablo es: si quieres llegar a ser verdaderamente sabio delante de Dios, o si quieres procurar la sabiduría de Dios en tu vida, bueno, pues tienes que desechar tu sabiduría, o lo que tú tienes en tu vida como sabiduría. Y tienes que tomar en cuenta que tu sabiduría comparada con la de Dios, mi hermano, solamente es necedad. O no tiene comparación con la grandeza de la sabiduría de Dios. Pero eso, mi hermano, nunca llegues a pensar de ti que eres sabio. Nunca llegues a pensar: ay, mira, qué listo soy. Digamos como Pablo: soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Cuando sucede esto en nuestras vidas, que viene el engaño a nuestro corazón, y verdaderamente hemos renunciado a nuestra propia sabiduría, bueno, el Espíritu Santo siempre te va a guiar a buscar el consejo a través de dos cosas. Número uno, a través de su palabra. ¿Qué haces cuando tienes dudas de alguna decisión en tu vida, mi hermano? ¿Vas al Facebook a ver si te encuentras alguna imagen motivacional para tomar la decisión? ¿O qué haces? ¿O buscas la palabra de Dios? ¿Buscas el consejo de Dios plasmado ahí? Y número dos, también puedes tú buscar el consejo a través de aquellos hombres que Dios ha puesto para cuidar de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo espiritual. Pero ¿qué sucede muchas veces? Tenemos miedo de pedirnos, o más bien tenemos miedo de acercarnos a pedir el consejo. Es que ¿qué van a pensar de mí? Si es algo tan sencillo. Bueno, es que eso que tal vez a ti se te hace tan sencillo, muchas veces se nos dificulta tomar decisiones en ese tipo de cosas. Y ciertamente necesitamos a veces el consejo de alguien más. A veces, por ejemplo, nosotros los que estamos casados, yo como varón, yo siempre quiero escuchar el consejo de mi esposa en las diferentes situaciones y circunstancias, no solamente de nuestra vida matrimonial,
sino también de mi trabajo, también de mi vida personal, también de el tema ministerial. Porque siempre la esposa, o en este caso la otra parte, te puede dar una perspectiva diferente de las cosas. Y esto es lo que pasa muchas veces. Cuando queremos buscar un consejo, estamos enfrascados solamente en nuestra perspectiva. Y para eso necesitamos buscar la palabra de Dios, la cual nos va a corregir y nos va a dar la perspectiva correcta. Y para esto, mi hermano, se necesita humildad. ¿Para qué? Para pedir el consejo, para pedir la sabiduría. Cuando hay humildad, mi hermano, hay restauración. Pero cuando hay soberbia, lo único que se produce es un mayor endurecimiento en el corazón. Y el endurecimiento, mi hermano, impide recibir la sabiduría de Dios en tu vida. Es como si quisieras meterle agua a una piedra. ¿Vas a poder? ¿Qué tienes que hacer para meterle agua? Romperla, literalmente. Y cuando hay endurecimiento en nuestro corazón por causa de que rechazamos la sabiduría de Dios, pues va a ser muy difícil poderla recibir y poderla aplicar. Y la Escritura nos dice ahí en Santiago capítulo 1, versículo 5. Acompáñame ahí. Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Ya lo tienes? Santiago 1:5, yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Latinoamericana. Y dice así: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida al vecino, que se la pida al de la tienda. ¿Dice eso la palabra de Dios? ¿A quién se la tenemos que pedir? ¿Quién es la fuente de la sabiduría? Dios. Que se la pida a Dios. Quien da a todos, ¿de qué forma? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero muchas veces, mi hermano, también aún delante de Dios, en esa intimidad o en esas oraciones, tenemos temor de pedirle sabiduría a Dios. Como si Dios no conociera que necesitamos sabiduría. Dios conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos polvo? Dice la Escritura. Por lo tanto, mi hermano, si aquí dice que tenemos, o que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios. Clamar por la sabiduría, buscarla. Pero para eso se requiere esfuerzo, mi hermano. Se requiere humildad en el corazón para reconocer que nos hace falta sabiduría. Quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y el versículo 6 nos dice la manera en que la tenemos que pedir, pero que pida con fe, sin dudar. Porque si pedimos únicamente, ay Dios, pues dame sabiduría, pues porque pues no sé, porque ya no sé qué hacer, ya no sé qué decisiones tomar. No, mi hermano, hazlo con fe, creyendo que Dios te la va a dar para el momento necesario. Dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, hay una inconstancia en los pensamientos, en las intenciones del corazón. Tenemos que orar sabiendo que Dios escucha nuestra oración y también que en su momento Dios va a añadir la sabiduría necesaria para nuestras vidas. Busca, sigue y ama la sabiduría. Dios quiere, mi hermano, que tú y yo podamos experimentar la bendición de tener su consejo en nuestras vidas. Porque esto sin duda va a traer un verdadero descanso a nuestras almas. Y en resumen, mi hermano, la Escritura nos invita y nos anima a hacer 3 cosas con relación a la sabiduría. Con base a esto en el título que les comentaba, buscar, seguir y amar la sabiduría. Número 1 es buscar.
Tienes que buscar la sabiduría. ¿Dónde? No lo vas a buscar debajo de las piedras, porque ya leíamos en Job que no se puede encontrar en ningún lugar en este mundo, ni en el fondo del mar. Tienes que buscar la sabiduría en el lugar correcto. Esta palabra buscar habla de indagar, habla de preguntar, de procurar y de investigar. La segunda cosa que tenemos que hacer es seguir. Esto habla de continuar y permanecer. ¿Permanecer cómo? Bueno, permanecer buscando la sabiduría de Dios. No pensemos que ya vamos a llegar a una edad o a un nivel de conocimiento de la palabra en la que ya no necesitemos seguir buscando la sabiduría. Y por último, amar la sabiduría. Esto habla de un deleite, habla de que te gusta la sabiduría, que le encuentras un deleite y que disfrutas andar en la sabiduría de Dios. Pero es la sabiduría que proviene únicamente de la presencia de Dios. Porque si solo buscas la sabiduría, pero no lo llevas al terreno de la práctica, es decir, si solamente añades letra o conocimiento a tu corazón, a tu vida, a tu mente, de la palabra de Dios, pero si no lo llevas a la práctica, mi hermano, es como dejar el dinero guardado en el banco y jamás sacarle un buen provecho a ese recurso. Estas tres cosas, buscar, seguir y amar, se resumen en que el buscar la sabiduría trae provecho y muchos beneficios en la vida de todo aquel que se esfuerza por vivir. Pero mi hermano, será necesaria una vida de constante humillación delante del Señor para poder habitar cerca de su presencia. Y hay beneficios de buscar la sabiduría, ¿sí sabías? Vamos ahí a Proverbios capítulo 4. Pero también, mi hermano, tenemos que saber que hay consecuencias si desechamos o despreciamos la sabiduría que la palabra de Dios nos da. Cada quien va a ser responsable de qué es lo que quiere. Ser sabio o ser necio. Cada quien decide. Dice Proverbios 4, versículo 6. Hablando acerca de la sabiduría. Dice, no la dejes y ella, ¿qué dice? Te guardará. ¿A qué se referirá este te guardará, mi hermano? Si tú buscas la sabiduría, mi hermano, tú vas a estar protegido. Porque la sabiduría velará como un vigilante en tu vida. La sabiduría te va a permitir estar atento a las decisiones que debes de tomar. Pero si desechas la sabiduría o no la guardas o la dejas, hay otro pasaje que dice que ella te dejará a ti. Y por lo tanto, ¿cómo estarás? Al descubierto. Estarás desprotegido, mi hermano. Como en este clima, sin camisa y allá afuera en la calle. ¿Qué tal se sentiría el frío así? Pues muy fuerte, ¿no? Y muchas veces no medimos las consecuencias de dejar la sabiduría de Dios. La sabiduría, mi hermano, grábatelo bien, te va a guardar. ¿De qué te va a guardar? De muchísimas cosas. De malas decisiones, de malas compañías. ¿Mande? Sí, claramente nos va a guardar de ir en contra de los mandamientos de Dios o de transgredir. ¿Qué más dice el versículo 6? Ámala y te conservará. Si amas la sabiduría, si la guardas en tu corazón, en tu vida, bueno, te va a conservar, te va a preservar por muchos días. Más adelante, ahí en el versículo 8 de Proverbios 4, dice, engrandécela y ella ¿qué? Te engrandecerá. Es decir, te va a dar
un mayor conocimiento de las cosas. Te va a llevar a otros conocimientos que no tenías. Te va a engrandecer en tu vida espiritual, principalmente. No es para que te jactes y digas, ay, mira qué grande soy con la sabiduría de Dios. No. Es para que sepas también elegir correctamente. Sigue diciendo el versículo 8, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. La sabiduría, mi hermano, se nota en quien la tiene y en quien no la tiene. Es como un adorno en tu cabeza, en tu vida. Es lo que dice el versículo 9. Adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Y sigue diciendo el versículo 10, Proverbios 4:10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. ¿Cuántos quieren vivir largos días en esta tierra? El primer mandamiento con promesa dice que es honrar a los padres, ¿verdad? ¿Y eso es sabio? Entonces, ahí está aplicada, mi hermano. ¿Quieres vivir largos días? Bueno, ama la sabiduría, síguela y guárdala, y se te multiplicarán tus años. ¿Por qué? Porque claramente, mi hermano, la sabiduría también te va a librar de peligros, de decisiones fatales, de decisiones que te lleven incluso a circunstancias difíciles. Y el versículo 12 nos dice lo siguiente: cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. La sabiduría, mi hermano, nos guarda del error, nos guarda de cometer actos vergonzosos, nos guarda del pecado, literalmente. Y esa es la vida, mi hermano, a la que Dios nos ha llamado a vivir. Si tú dices, bueno, en mi vida yo he aplicado estos principios, yo me he esforzado por vivir una vida con la sabiduría de Dios, con su consejo en mi vida, a través de lo que hago, en mi familia, en todo lo que yo hago, bueno, pues continúa así, persevera. No dejes de buscar la sabiduría en tu vida. No dejes de buscar el consejo de Dios para todo lo que tú haces. Porque ya vimos, te va a guardar, te va a proteger, te va a preservar de muchas cosas. Pero mi hermano, también está el otro lado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en el sentido opuesto? Es decir, cuando no hemos guardado la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Hemos padecido ciertamente, hemos llevado consecuencias en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en cualquier área de nuestra vida. Por tanto, mi hermano, no creamos que por haber vivido toda una vida buscando la sabiduría de Dios, como ya lo comentamos, llega un punto en el que puedas dejar de depender de ella. Es en ese momento cuando comienzas a confiar y depender de ti mismo. Y no debe de ser así. La sabiduría del Señor te debe de mantener en una constante y verdadera humillación delante de su mano poderosa. Ni por más sabiduría o años de experiencia que puedas lograr alcanzar, te va a guardar de pasar vergüenzas. Como dice la palabra de Dios, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Está atento a tus pasos. ¿Quién escribió la mayoría de los proverbios que tenemos hoy? Salomón. Y si tú lees ahí el libro de Primero de Reyes, capítulo 3, en adelante, tú vas a poder ver todos los beneficios que Salomón obtuvo. ¿A causa de qué? De haber buscado la sabiduría de Dios. Él dijo, Señor, ayúdame porque yo no puedo gobernar este pueblo tan grande. Yo necesito sabiduría. ¿Qué le dijo Dios? Pídeme lo que quieras. ¿Y qué hizo Salomón? Pidió sabiduría para saber gobernar, para saber andar e imitar los pasos de David, su padre. Porque ciertamente David le dijo muchas veces,
sigue mi ejemplo, sigue el ejemplo que te he dado. No busques a Dios, porque si lo buscas, Él va a estar contigo, pero si lo dejas, Él te va a desechar. Y estamos llamados, mi hermano, a hacer lo mismo, a buscar la sabiduría de Dios. ¿Cada cuándo? Siempre, todos los días, todo el tiempo. Porque no podemos depender de nosotros mismos ni un solo momento, ni un solo segundo. Porque si lo hacemos así, mi hermano, vamos a sufrir las consecuencias. Yo te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Y meditemos en cuál ha sido nuestro caminar delante de Dios. Ciertamente todos tenemos un pasado. Hemos tenido experiencias, ciertamente cuando estábamos lejos de Dios, lejos de su sabiduría, lejos de su entendimiento, lejos de su conocimiento, pero ahora que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, que tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, estamos llamados, mi hermano, mi hermana, a buscar por sobre todas las cosas la sabiduría de Dios. Ya no más seguir viviendo conforme a tu propia prudencia, conforme a tu propia sabiduría. Ya no busques en ti mismo o en las cosas de este mundo la sabiduría de Dios, porque no la vas a encontrar. Y para esto, mi hermano, necesitamos reconocer delante de Dios que no hemos andado rectamente y por tanto hemos menospreciado muchas veces su consejo y su sabiduría, su palabra para nuestras vidas, pensando que somos lo suficientemente sabios o inteligentes para hacer las cosas bien y sin error. Pero esto, mi hermano, es un engaño de nuestro propio corazón. La palabra de Dios nos enseña que el sabio no se alabe en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, sino alábese o gloríese en esto el que se hubiere de gloriar de algo, y es en entender a Dios, en conocer a Dios, que Él hace justicia, juicio y misericordia sobre la tierra, sobre nuestras vidas, pero principalmente de todo aquel que se humilla delante de Él. Mi hermano, y yo te hago un llamado a que tú medites principalmente en tu corazón. Si tú dices, Señor, no he procurado tu sabiduría en mi vida, en mis decisiones, en todo lo que hoy hago, en mi trabajo, en mi familia, en mi vida espiritual, Señor. Si tú dices, Señor, he desechado tu consejo, yo te invito a que te pongas de pie. Y también, mi hermano, si tú te has esforzado también por buscar la sabiduría de Dios, por seguir su consejo, bueno, síguelo haciendo, permanece en ello, busca, sigue y ama la sabiduría, aquella que viene de parte de Dios, aquella que Él solamente nos puede dar para poder andar como es digno de Él. Queremos pedirte, Señor, que llenes nuestras vidas de tu sabiduría. No queremos más andar en nuestro consejo, en nuestra propia prudencia, sino queremos ser guiados por ti. Ser guiados por tu mano poderosa, por tu Espíritu Santo, porque reconocemos que no somos perfectos, que necesitamos de tu consejo en nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús.
Si tú reconoces que necesitas de su sabiduría, levanta tus manos. Y entonemos este canto, manera de oración, delante de nuestro Dios. La palabra de Cristo abunde en nuestro corazón. Toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Que brote un cántico en mí, Señor, Dile a Él. y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible, que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Que la palabra de Cristo Abunde en nosotros, Señor, abunde en nuestro corazón. y podamos así reflejar tu sabiduría, Toda Señor. sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible, que todo lo veo, al Dios de toda mi salvación. Dile a Él. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer. Tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Te necesito. Dile al Señor, te necesito. No soy perfecto aún, Más con paciencia, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús. Dile, te necesito. En Jesús, en Jesús, en Jesús, Te en necesito, Señor. en Jesús. En ti está la sabiduría, En Señor Jesús. Jesús. De ti proviene todo, Señor. Y quiero andar Como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Así queremos crecer, Señor. Crecer en sabiduría, crecer en conocimiento de tu palabra. Pero no solamente quedarnos en el conocimiento y atesorarlo,
sino que sea un conocimiento llevado a la práctica para poder ser tenidos por hombres y mujeres sabios delante de ti. No queremos ser oidores olvidadizos, sino queremos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor, para poder así andar como es digno de ti y poder reflejar tu sabiduría, poder aún dar consejos sabios a otros que vengan a nuestras vidas a pedirnos consejos, Señor. Que se vea reflejado, que tu palabra abunda en nuestro corazón, reconociendo, Señor, que no somos perfectos, pero sabemos que tú sigues perfeccionándonos a través de tu palabra y a través de la sabiduría que sigues añadiendo a nuestras vidas con cada circunstancia que nos permites pasar, porque es a través de ellas que aprendemos a pedir tu consejo. Que tengamos siempre un corazón humillado delante de ti, Señor, y ser dóciles para pedir consejo, para clamar a ti por sabiduría cuando sintamos que nos hace falta, y pedirla a ti confiando en que tú suplirás, porque tú nos das mucho más abundantemente aún de lo que pedimos, conocemos y entendemos, porque así eres tú, Señor. Nos das en abundancia. Y si nos has dado a Cristo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las demás cosas necesarias para nuestra vida, Señor? Gracias, amado Dios. Queremos tu consejo en nuestro corazón. Gracias, amado Dios. Amén. Amén. Gracias, amado Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Bien, mis hermanos, pues estamos despedidos. Que pasen una buena noche. Dios les bendiga y ante todo, como dice el proverbio, adquiere, ¿qué? Sabiduría. Dios les bendiga, mis hermanos.